Hemos venido hablando de cómo reactivar la economía, crear empleos, garantizar el bienestar de la gente, de cómo sí se puede sacar adelante a nuestro país, sacarlo de esta postración en que se encuentra, cómo lograr el renacimiento de México. Y posiblemente algunos se pregunten, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Con qué presupuesto? Nosotros sostenemos que el problema no es el presupuesto, hay presupuesto. El problema está en la mala distribución del presupuesto. El presupuesto nacional este año son 3.500.000.000.000 de pesos. Es una cantidad considerable. Debemos de empezar por entender, comprender todos que ese dinero es de la sociedad, es del pueblo, no es dinero del gobierno, mucho menos de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y, por cierto, muy malos administradores. El presupuesto es dinero de todos. Se reúne esa cantidad cada año con los impuestos que todos pagamos y también de lo que se vende de petróleo al extranjero, y el petróleo es de la nación, desde que el general Cárdenas lo expropió para beneficio de los mexicanos. Pero ¿qué sucede? La mayor parte del presupuesto se queda siempre arriba, se utiliza para apoyar a banqueros, a traficantes de influencia. Recuerden ustedes lo que fue el FOBAPROA, cómo se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Ese es un buen ejemplo. Costó ese rescate bancario 100,000 millones de dólares, como 1.200.000 millones de pesos en 1995. Esa deuda se mantiene, es la misma deuda, más de 1 billón de pesos. Pero para que esa deuda no siguiera creciendo, se han tenido que pagar cerca de 600,000 millones de pesos nada más de intereses. Cada año, de manera puntual, religiosa, los legisladores lo primero que hacen es aprobar de 30 a 40,000 millones de pesos del presupuesto para pago de intereses del FOBAPROA. Imagínense ustedes si ese dinero se hubiese utilizado para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para el bienestar de la gente, pues otra cosa sería el país. Pero no, se optó por rescatar a los de arriba. También mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción. Se lo roban. Hay mucha corrupción en el país. Obras que cuestan 5 millones las cobran en 20, en 30 millones. Se hacen muy ricos presidentes municipales, gobernadores, funcionarios federales. Cada 3, cada 6 años, nuevas camadas de ricos. Todo esto también en complicidad con traficantes de influencia. Nada más imaginen si se evita el soborno, el 10% que tienen que dar, y a veces mucho más, para que les entreguen obras a los contratistas. Ahora está de moda que los mismos funcionarios públicos, a través de otras personas o de familiares, constituyen una empresa pública y ellos mismos se otorgan contratos. Ya hemos hablado de la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, bueno, del cáncer que está destruyendo al país. Cuando se termine eso, pues va a haber presupuesto. Y también mucho dinero del presupuesto, que insisto es dinero del pueblo, se destina a mantener al gobierno. Es un aparato oneroso, faraónico, parasitario. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Arriba, los altos funcionarios públicos se dan la gran vida, son de los mejores pagados del mundo. Les voy a dar un dato. Del presupuesto nacional,
860,000 millones de pesos, 860,000 millones de pesos se destinan al pago de sueldos de los funcionarios públicos. Estamos hablando como del 25% del total del presupuesto. Esa es la nómina. Pero de esos 860,000 millones, 190,000 millones son para pagar sueldos del 2.8% de la alta burocracia, es decir, de los de mero arriba. Si hay un plan de austeridad y se reducen los sueldos a la mitad, estoy hablando de gente que gana de 200 a 300,000 pesos mensuales, los que se quedan con el 24-25% de los 860,000 millones. Si se hace una reducción a la mitad de los sueldos de los altos funcionarios públicos, se obtendrían como 100,000 millones de pesos, nada más por ese concepto. Y si le sumamos otras cosas, si terminamos con todos los privilegios de la alta burocracia, se pueden ahorrar más de 200,000 millones de pesos al año con un plan de austeridad republicana. De modo que sí hay presupuesto y es un instrumento que se debe de utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos y para que haya bienestar. Nosotros calculamos que si se combate la corrupción, se liberan fondos, porque la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que combatirla porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si se corta la corrupción de tajo, si se limpia el gobierno de corrupción de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras, y no se permite la corrupción, estaríamos ahorrando de 200 a 300,000 millones cada año del presupuesto, por lo mínimo. Y si aplicamos un plan de austeridad también, se ahorrarían de 200 a 300,000 millones. Y se liberarían esos fondos para actividades productivas, para crear empleos. De modo que si hay presupuesto, no es cierto de que no haya dinero. Sí hay presupuesto. Usan mucho la cantaleta de que no pueden invertir en el desarrollo, en la construcción de obras públicas, en el bienestar de la gente porque no hay presupuesto. No es cierto. El problema es que han convertido el presupuesto en un botín al servicio de una minoría. Por eso, cuando haya democracia, se va a distribuir el presupuesto con justicia, con equidad, y vamos a lograr el crecimiento de la economía, y va a haber empleos, y va a haber bienestar y felicidad para nuestro pueblo. Vamos en el próximo programa a hablar también de cómo consolidar la hacienda pública, cómo tener más presupuesto. Para eso es indispensable una reforma fiscal, pero progresiva, como lo establece la Constitución, que paguen impuestos los de arriba, porque como siempre lo hemos dicho, en México nada más paga impuesto el pueblo raso. Los de la punta de la pirámide no pagan impuestos y cuando pagan se los devuelven. Por eso necesitamos una reforma fiscal. Fortalecer la hacienda pública con austeridad, combatiendo la corrupción y con una reforma fiscal nos puede permitir tener recursos para sacar a México de esta crisis económica, de esta crisis de bienestar social, de esta crisis de inseguridad y de violencia. Vamos a seguir adelante haciendo estas propuestas para que quede claro de que sí hay salidas, sí vamos a lograr la transformación del país, sí sabemos lo que se tiene que hacer.